Muy buenas tardes a todos, son las 4:05 en Bogotá, ya se cerró la sesión en Estados Unidos hace un par de minutos y como es usual desde Finanzas Trading y junto a nuestro broker aliado Finveo, vamos a hacer nuestro análisis de apertura el día de hoy, bastante información que recopilar. Recordemos que los días lunes el objetivo es hacer un resumen de qué es lo que está pasando a nivel mundial, de qué fue lo que pasó la semana pasada, que puede afectar esta semana y por supuesto el consolidado diario del mercado. En general, como vieron la semana pasada, terminamos en números rojos en casi todos los mercados, inclusive en el mercado de criptomonedas, básicamente por una gran incertidumbre en el mercado, que a mí me daba un poquito como que me recordaba un poco esa sensación que se tenía en 2020 ante las variantes y ante las restricciones que se estaban dando pues en diferentes partes del mundo. Entonces, en general es bastante peligroso eso. De un momento dejo de compartir pantalla, ya lo vuelvo a compartir mientras que busco la presentación que se cerró. Y les voy comentando en general, definitivamente las perspectivas no eran nada positivas, por lo menos el día viernes. Digamos, hay un pequeño comentario interesante respecto al petróleo. El petróleo corrigió bastante fuerte en unas cuotas que no se tenían desde hace ya mucho tiempo atrás. Un tema bastante peligroso a nivel em, pues, de lo que teníamos en 2020, ¿no? Tuvimos una corrección para el petróleo cercana al, al 10% en una sola jornada, precisamente por eso, porque el mercado estaba como con esa sensación de, recordemos lo que pasó en 2020 cuando comenzaron a cerrar eh, todas las, em, todas las economías y pues básicamente iba a haber un problema de oferta y demanda que se iba a truncar y bueno, ese era el escenario. Adicionalmente eso, y antes de continuar con ese tema, quiero volver a la presentación, ya lo tienen ustedes en pantalla. Y bueno, recordarles, hoy tuvimos un tema bastante interesante. Bueno, el tema que les estoy hablando, que es el tema del COVID-19. En Europa es donde es el punto álgido definitivamente en este momento. Aquí tenemos dos países muy representativos de Europa, Alemania y Francia. Y se dan cuenta, la cantidad de casos nuevos está pues superando varias de las partes más difíciles de la curva, que fue acá en agosto, inicios de año. Y para Alemania, pues es evidente que ya se han superado, que estamos en máximos de contagios. Afortunadamente, eso no se ha reflejado ni de cerca en relación a la mortalidad, la cantidad de personas que digamos, llegan a realmente a tener un suceso fatal con el COVID-19 son mínimos, inclusive casi que podría que afirmar que cero a nivel mundial, si están vacunados, ¿no? Por supuesto. Entonces, el escenario en Europa, pues obviamente iba a ser claramente trágico con una nueva variante que es desconocida y que se estaba expandiendo rápidamente, pues las economías comenzaron a cerrarse y efectivamente todas las noticias que escuchamos el día viernes fueron bastante negativas. Hoy ya tuvimos un tema un poco más tranquilo y los informes apuntaban a que probablemente esta era una variante más contagiosa, pero no se tenía claridad sobre si era realmente más fuerte o más peligrosa a nivel de sintomatología. Entonces, em, digamos que sí se tenía peligrosidad de que las personas vacunadas se contagiaran, algo que ya sabíamos, pues en una mayor probabilidad. Pero como les digo, el tema aún es muy reciente. Yo en general y los analistas y la percepción que a mí me dejan es darle al mercado pues lo que quiere. Si el mercado está en rojo, tal vez tomar una buena posición y acompañarla pues por el momento que sea digamos que favorable. Pero si el mercado está en verde y continúa su tendencia, pues sigamos en esa tendencia. Nunca y estar igual de panicados que el mercado, tomar las oportunidades, tomar los rendimientos posibles de unos movimientos especulativos y alejarse rápidamente cuando el mercado no tiene una visión clara. Es como mi consejo. Este tema de la variante Omicron aparentemente, y como ya lo sabíamos, es bastante prematuro como para hacer realmente un análisis. A nivel, bueno, de Estados Unidos que tuvimos la semana pasada, tuvimos una posición mixta en cuanto a los PMIs.
el PMI industrial se recupera respecto al movimiento bajista que habíamos tenido aquí en las últimas 3 sesiones, 4 sesiones. Si se dan cuenta aquí bajista, bajista, rebotó y llegó acá. Lo mismo para el PMI de servicios. El PMI de servicios estaba aquí bajando, bajando, rebotó, pero la última lectura es la que preocupa bastante por lo rápido que se ha alejado de las expectativas. Las expectativas apuntaban a 59,1 y se reflejaron en 57. Recordemos que el sector de servicios es el sector que más pesa sobre las economías desarrolladas y por supuesto una caída tan abrupta siempre hay que hacerle un seguimiento. Y por supuesto a nivel inflacionario, pues el escenario es aún más preocupante, ¿no? El PCE, que es la medida en lo que a mí respecta a la medida que menos toma datos inflacionarios, que menos, digamos que menos cercana a la verdadera inflación de la economía, a lo que realmente está pasando, reveló un dato de 5% contra el dato de 4,4. Igualmente, la variación que excluye alimentos y energía también es realmente alta. Y a lo que hoy es que estamos en máximos históricos, esta medida inflacionaria no remite. Por supuesto, yo creo que ya se me han acabado los argumentos para mencionarles de que definitivamente la inflación transitoria no tiene nada. Inclusive el escenario cada vez se esclarece más y más con el tema del empleo en Estados Unidos. El tema del pleno empleo está a la vuelta de la esquina. E inclusive la semana pasada tuvimos los solicitudes de beneficio por desempleo, que ha sido uno de los datos más bajos, que pues de hecho a nivel anual se ha venido a la baja claramente. Inclusive creo que se están nombrando que eran los datos que se tenían. Es el dato de solicitudes de beneficio por desempleo más claro y más bajo que se tenía inclusive antes del COVID-19. Entonces, por supuesto, preocupa bastante que teniendo estos datos de inflacionarios tan altos, una medida de desempleo tan positiva, pues sigamos aún con una política monetaria expansiva y que seamos tan a nivel de de bancos centrales y sobre todo en Europa y en Estados Unidos, seamos tan cínicos, si se puede nombrar esa palabra, de mencionar que la inflación es transitoria, de que la política monetaria tiene que ser lenta, tiene que ser, o sea, hasta qué nivel inflacionario nos queremos llegar, ¿no? Y el nombre que le di a la política monetaria en Europa y en Estados Unidos, pues la verdad es que me parece el mejor calificativo, sobre todo cuando las presiones inflacionarias también se reflejan en Europa. Miren los datos de inflación para Alemania, son datos de inflación que no se tenían. Desde 2018 no hay una medida cercana. Para España, lo mismo, una medida realmente alta, y es que si nos fijamos en las metas anuales de inflación, que son cercanas al 3%, inclusive máximo un techo del 4% para economías no desarrolladas, para economías emergentes, pues miren los datos que tenemos, datos del 6%, datos del 5,6%. Adicionalmente a eso, esas medidas inflacionarias en cuanto a la confianza del consumidor para Alemania ya se comienzan a trasladar. Esta cada vez está tomando esta curva interesante que podría llevarnos, igualmente como nos pasó, como nos está pasando en Estados Unidos, a tener unas cuotas de confianza del consumidor inclusive peores de las que se tenían en el peor momento de la pandemia, ¿no? Entonces, eso preocupa bastante. En cuanto al calendario económico, ya hoy en día de qué es lo que tenemos, pues tendría que hablar, primero muy poca información y como para tener en cuenta. De hecho, la información más interesante que fueron las medidas inflacionarias de España y de Alemania ya hice un pequeño comentario. Tal vez vale la pena mencionar el índice FED de Dallas y tal vez las declaraciones de parte del presidente Jerome Powell, que pues hace muy poco terminaron y que vale la pena hacerle seguimiento. Por supuesto, mañana en la mañana estaré hablando de ese tema y tal vez creo que sea importante para la economía japonesa hacer un seguimiento a la tasa de desempleo, a la producción industrial. Más allá de eso, creo que sería importante mencionar que Bostic, uno de los miembros, de hecho es el presidente de una de las reservas federales, de una de sí, de la Fed de Dallas específicamente, ya ha hablado de que apoya la aceleración del proceso de tapering y por supuesto el aumento de las tasas de interés hasta en 2 veces para el siguiente año. Para él es clarísimo el tema. Pues habrá que ver qué pasa con la posición
de Jerome Powell, ¿no? En general, hoy los mercados de Forex, sobre todo, no tuvieron movimientos muy bruscos. Y nos fijamos, hay una gran proporción de divisas que se ubican en un escenario gris, que es un escenario, o sea, con un tono gris, que básicamente no es una gran modificación. Donde vemos grandes movimientos, la lira turca continúa su tendencia bajista, el real brasileño también. La libra esterlina la hemos visto bastante debilitada. De hecho, hoy la libra esterlina es la divisa que mayoritariamente le fue negativo el día de hoy. Definitivamente el premio creo que se lo lleva el dólar canadiense, el dólar australiano, dentro de las divisas como core de los países más desarrollados. En cuanto al dólar americano y el euro, mayoritariamente un escenario mixto, aunque para Europa es mayoritariamente negativo el movimiento del día de hoy. No mucho que resaltar, la verdad. Este movimiento de la lira turca rebota frente a una recuperación interesante que veíamos hace un par de semanas. Pero en general sigue su tendencia de más largo plazo, que es una tendencia depreciativa para la lira turca. Los mercados hoy de renta variable ya se levantan con un terreno claramente positivo, recuperando parte, si no es que todas las pérdidas que se dio el día viernes o bueno, a final de la semana, con movimientos muy fuertes. Por ejemplo, el S&P 500, un 1,42%, el Nasdaq 2,37, movimientos bastante fuertes. Definitivamente sí se queda un poco rezagado el DAX alemán y el IBEX 35 frente a lo esperado por el mercado. Eh, o sea, frente como el promedio del mercado, pero en general es bastante positivo. Índice dólar y el índice oro tampoco tuvieron movimientos exagerados el día de hoy. A nivel diario, ¿qué tenemos en materias primas? Bueno, positivismo para la plata, oro negativo. En general, estos dos metales preciosos se han mantenido como muy a la margen, muy a la raya. El oro se mantiene por debajo de 1800, estoy casi que seguro, y pues todavía sigue siendo como un activo de inversión a largo plazo bastante interesante. ¿Dónde vimos los movimientos el día de hoy? Gas natural corrigió un 11% en un solo día, acumula una variación negativa de 10,78, lo que habla de que las medidas de aumento de producción se han sido bastante claras y se han reflejado en el precio, pero por supuesto están lejos de acercarse a los precios normales y naturales, valga la redundancia, que se tenían hace un año, donde la variación ya se ubica por encima del 90%. Donde vimos un movimiento también fuertemente correctivo, el café lo hizo muy bien la semana pasada y hoy ya amanecimos con unas claras correcciones, seguidas tal vez por el trigo y el maíz. Igualmente el azúcar en su referencia a Londres también corrige. El resto del escenario es bastante positivo. Recalcar que el Brent y el WTI recuperan parte de las pérdidas de la semana pasada, lo cual no me extraña porque era un escenario netamente especulativo, como lo hablaba al inicio de esta sesión. Y por otra parte, en materia de criptomonedas, tenemos un escenario claramente alcista. Recuperamos cuotas interesantes de ver. El siguiente nivel, por supuesto, vigilar son los $60,000 que Bitcoin abandonó ya hace un rato. Vamos a ver si el positivismo le alcanza para continuar a los 60,000, inclusive a ver cotas superiores, ¿no? Eso es todo por el momento. Creo que hemos hablado bastante de lo que ha pasado en la semana. Hay que seguir definitivamente y creo que a partir de hoy ya el tema comienza a posicionarse en cuanto a la reunión del Banco Central Europeo y la reunión bueno, reuniones de final de año del Banco Central Europeo y del Banco y pues de la Fed, ¿no? Las expectativas están en observar cómo van a manejar el nivel inflacionario estas dos entidades financieras y por supuesto teniendo en cuenta pues la recuperación clara del empleo, ¿no? Entonces este será el reto de parte de estas entidades. Vamos a ver cuál es la posición que le reflejan al mercado y si en realidad va a haber una vuelta o van a seguir con su tema de la transitoriedad de la inflación que ya se ha mantenido por meses. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana con la apertura diaria del mercado y con análisis en vivo de los instrumentos más importantes. Un saludo y que tengan un muy buen día. Hasta luego.